Video tutorial de acústica y parámetros vocales, psicoacústica vocal, altura tonal, sonoridad y timbre. Para comenzar a adentrarnos en la psicoacústica, se hace imperativo saber de qué se trata este concepto. La psicoacústica es una rama de la psicofísica que estudia la percepción auditiva en base a estímulos acústicos, es decir, cómo el oído y el cerebro procesan la información que nos llega en forma de sonido. Cuando escuchamos un sonido, percibimos sensaciones psicoacústicas que pueden ser clasificadas en tres tipos: altura, sonoridad y timbre. Al hablar de altura, nos referimos a la sensación que nos permite identificar los sonidos graves de los agudos y de esta manera diferenciar los distintos sonidos presentes en una escala musical. Cabe destacar además que se encuentra estrechamente relacionada con la frecuencia, ya que al hablar de frecuencias bajas nos referimos a los sonidos graves. Y cuando hablamos de frecuencias altas, hacemos alusión a los sonidos que son categorizados como sonidos agudos. El segundo concepto dentro de las sensaciones psicoacústicas es sonoridad, también llamada fuerza, intensidad o volumen, y se refiere a la sensación a través de la cual somos capaces de distinguir un sonido fuerte de uno débil. Este concepto se ve relacionado estrechamente con la amplitud y la frecuencia. De esta manera, si nos encontramos en el mismo rango frecuencial, se puede afirmar que un sonido de mayor amplitud será más sonoro. Se puede observar cómo dos sonidos de la misma frecuencia, por ejemplo 200 Hz, presentan diferencias de amplitud, siendo el de mayor amplitud el más sonoro. Si se aumenta la frecuencia del sonido de menor amplitud, este puede llegar a percibirse más sonoro. El sonido de menor amplitud aumenta su frecuencia a 600 Hz, por lo que ahora podrá percibirse con mayor sonoridad. Estos fenómenos físicos son explicados por la mayor sensibilidad del oído frente a las frecuencias centrales, 500 a 5000 Hz, con respecto a las muy bajas o muy altas. Finalmente, el último concepto es el de timbre, que no se puede caracterizar ni cuantificar. Este agrupa una serie de cualidades a través de las cuales el oído humano puede diferenciar los distintos tipos de instrumentos y voces, aunque se encuentren en rangos frecuenciales similares o iguales. El timbre se puede analizar mediante dos enfoques. El primero propone estudiar los sonidos aislados e identificar todos los elementos que los distinguen de otros sonidos, y para ello intervienen dos elementos: espectro y envolvente. El envolvente primario responde a la amplitud de la suma de todas las frecuencias que intervienen en el sonido y está estrechamente relacionado con la manera en la que se produce el sonido, por lo que caracteriza a familias completas de instrumentos. En cambio, el envolvente secundario es aquel que depende de la amortiguación de las diferentes frecuencias del espectro. Ambos envolventes mencionados varían en la altura del sonido, es decir, con su frecuencia, y también pueden variar con la amplitud del sonido, es decir, con la intensidad. El segundo enfoque de análisis se basa en las distintas frecuencias de resonancia, lo que se conoce como formantes. Este busca las características comunes de los sonidos de un instrumento o una voz y los elementos que los distinguen de los sonidos de otros instrumentos o voces. El elemento fundamental de este análisis es la existencia de resonancia, ya que éstas van a filtrar el sonido, favoreciendo algunas frecuencias mucho más que a otras. En las cajas de resonancia, cuanto más suaves sean los filtros, será mejor, debido a que se entregará un espectro parejo para todas las notas sin que aparezcan algunas mucho más sonoras que otras. Para la voz humana, el mecanismo productor del sonido son los pliegues vocales. Luego, este sonido producido es filtrado por diversas cavidades del tracto vocal: laringe, cavidad oral y cavidad nasal.
Como consecuencia de ello, se consiguen envolventes espectrales que van a cambiar según el movimiento del tracto vocal, logrando así el sonido de las vocales. La existencia de los formantes es de vital importancia para el reconocimiento de los fonemas, ya que mediante ellos se puede, por ejemplo, entender las palabras sin que ellas contengan su primer armónico o frecuencia fundamental. En relación a los parámetros del timbre, se va a encontrar resonancia, brillo y color. Resonancia corresponde al comportamiento de armónicos en frecuencia e intensidad en el tracto vocal. Brillo corresponde a la voz que logra la capacidad de proyectarse por tener una información acústica, los armónicos y los formantes muy enriquecidos. El brillo se clasifica como una voz estridente, brillante u opaca. El color corresponde a la característica vocal que se relaciona con presencia de armónicos, sean altos y bajos en emisión de la voz. Puede ser clara, neutra u oscura.